qué consideras, Dolores Claiborne, la mejor novela de Stephen King? Buena pregunta. Primero que nada, no es estrictamente una novela de terror. Tiene elementos de terror a la mitad, pero no es estrictamente una novela de terror. Primero que nada, porque escribe un personaje femenino totalmente creíble, totalmente viable, totalmente real, con el que empatizas profundamente, y eso siempre es difícil. Es difícil no caer en estereotipos, es difícil no caer en facilismos. Y creo que Dolores Claiborne lo evita totalmente desde la primera palabra de la novela hasta el espantosamente sorprendente final. Y me gusta mucho que usa un recurso que no veo en otras novelas, que es contar la misma historia desde dos puntos de vista. Dolores Claiborne cuenta una historia, y a la mitad de la novela cambia de punto de vista y te la vuelve a contar toda. Comienza, si mal no recuerdo la novela, cuando Dolores Claiborne es detenida por la muerte de la mujer a la que le cuidaba de alguna manera y le servía de ama de llaves, de cuidadora, de limpiadora, de asistente sanitario, de paño de lágrimas y de todo. Es acusada del asesinato de esta mujer y Dolores Claiborne cuenta su historia. Y toda la historia es apasionante, aunque no tenga elementos de terror. La otra personaje femenina, que es la mujer a la que cuida Dolores Claiborne, es también enormemente creíble, enormemente sólida como personaje. Hay un peligro en el terror, y a veces le pasa a Stephen King, que los personajes son bastante bidimensionales, no necesitan tener una enorme profundidad, como si lo tiene en Misery, por ejemplo, ¿no? La mujer que secuestra al escritor. Pero las dos mujeres y los enfrentamientos entre las dos mujeres son absolutamente épicos. Son absolutamente épicos. Los recuerdo, y mira que yo tengo una memoria pésima. Y hay momentos de la novela que recuerdo con enorme claridad. Y ese es otro de los motivos por los cuales creo enormemente en que es la mejor novela de las que he leído. Cuidado. Stephen King se mete 2 libros al año y yo no me leo 2 libros al año de Stephen King. Hace muchísimo tiempo que no leo Stephen King, aunque lo sigo en Twitter, pero sí considero que es una novela espectacular, es una novela sublime, suprema en cuanto a su capacidad de explorar los aspectos más diversos, no solamente los oscuros, los aspectos más diversos del alma de las dos mujeres, y principalmente del alma de Dolores Claiborne y de su historia, de sus dos historias, la historia que tiene con esta mujer y su historia personal, familiar, con su marido, con sus hijos, con todo lo que tiene que vivir, aparte de lo que vive en la casa de esta mujer. Esas dos historias paralelas son fascinantes, son profundamente humanas y a mí me gustan muchísimo. Espero haber satisfecho tu inquietud.